Quisiera abrir la palabra de Dios esta noche en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos trae un mensaje para esta noche. El capítulo 28 del libro de Proverbios, y vamos a encontrar el versículo 13 del libro de Proverbios. Proverbios 28, versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gloria a Dios. Dios es tan maravilloso con nosotros, nos da miles de oportunidades, es el Dios de las oportunidades, nunca se cansa de darnos oportunidades. Su vida ha sido entregada por completo para nosotros, de tal manera que cada día para nosotros es como una página en blanco. Nosotros podemos haberle fallado una y otra vez, pero Él siempre nos tiene presente, siempre está a nuestro lado, nunca se aparta de nosotros, siempre da una, otra y otra oportunidades para que nosotros podamos alcanzar esa paz interior que necesita el ser humano. Recordemos que hubo una separación en el jardín del Edén. Dios se separa del hombre y por lo tanto el hombre cae en el pecado y cae en una vida miserable, apartada de Él. Un muro los divide, es una grieta profunda, de tal manera que Dios y el hombre no tenían esa comunicación constante. Así que Dios ha abierto el cielo, los ángeles, ha dado todas las oportunidades, lo que ha podido hacer para el ser humano, para que el ser humano pueda encontrar paz y seguridad en medio de Dios, de su protección, de su amor, de su bondad. Junto a Él podemos alcanzar esa paz que tanto anhela el corazón del hombre. Y para eso Dios ha hecho muchas cosas, y esta noche una de las cosas que Dios ha hecho es que para obtener la misericordia de Dios, nosotros no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que hacer largas peregrinaciones, no tenemos que hacer cosas cansadoras, no tenemos que ejecutar duras penitencias, sino que el Señor es justo y misericordioso. Nos ha dado todas las oportunidades de ejecutar aquellas cosas para que nosotros podamos hacerlo de una manera tan manifiesta, de una manera que podemos nosotros hacerlo de una forma personal con Él y directa con Él. Ya el apóstol Santiago, en su libro, capítulo 5, versículo 16, el apóstol nos dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Así que, hermanos, Dios está llamándonos a que podamos confesar nuestras faltas. Una de las maravillas de Dios es que nunca, dice el Señor, el que viene a mí, yo nunca le echo fuera. Para Él hay grandes oportunidades. No importa la clase de pecado que tú hayas cometido, no importa cómo te encuentres, en qué situación esté tu vida, para Él hay solución a tus problemas. Pero para eso, hermanos, debemos de sentir esa verdadera tristeza por el pecado. Él nos llama a que nosotros podamos entender que hay un mediador, que hay un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, para que nosotros fuéramos capaces de entender cómo a través de Él podemos nosotros alcanzar en nuestras flaquezas las grandes victorias. Los que se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente y hemos confesado nuestros pecados, con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. La única razón, mis queridos hermanos,
¿Por qué no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados? Es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Es tan importante para nosotros reconocer que cuando vamos con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios, Él nos acepta y gusta de que nosotros seamos sinceros. Le agrada que nosotros seamos sinceros con Él, que podamos confesarle humildemente nuestras faltas. Y Él es justo para perdonarnos, Él es fiel para perdonarnos. No ha dejado un alma que ha ido a sus pies con un contrito corazón, sino para dejarlo libre de la angustia del pecado. En Él hay un perdón permanente en la vida de Él. Yo recuerdo hace algunos años, no tantos, tal vez unos 3 años o 4 años atrás, yo había tenido un pequeño problemita con mi hija. Yo siempre trataba de pedirle que hiciera algunas cosas, que obedeciera cuando yo le hablaba. Yo le pedía quería que ella realizara algunas cosas, porque en casa todos tenemos participación. Entonces, allí yo le había dicho a ella que quería y deseaba que ella hiciera algunas cosas para poder ayudar a su madre. Así que, bien pequeñita, recuerdo que aún empezaba la escuela y empezaba a escribir. Recuerdo que yo ese día le dije, cuando vuelva del trabajo, se requiere que tú cumplas con lo que yo te he pedido. Así que cuando regresé en la tarde, mi hija no salió como siempre a buscarme, no salió a toparme fuera de la casa. Yo inmediatamente pensé, tal vez algo está sucediendo con ella, porque siempre salía a toparme. Digo, ¿qué habrá pasado con ella? Así que entré a la casa, pregunté por ella, y cuando llegué a su cuarto lo vi cerrado. La vi calladita, abrí la puerta, la vi calladita. Pero antes de que hablara, me entregó una carta, un pequeño papel doblado como en 4 formas. Ella se quedó sentada y yo abrí la carta y me dijo, en la carta decía más o menos así y de una manera como cuando los niños empiezan a escribir. Y me decía, papi, yo sé que tú me amas. Y yo me quedé viéndola y seguí leyendo. Papi, yo sé que tú me amas mucho y yo te quiero también, pero quiero pedirte perdón. Yo sé que tú me amas, yo sé que yo te quiero mucho y te quiero pedir perdón. Fueron las palabras de él. Hermanos, eso, mi corazón se dolió en lo profundo. Y sentí, hermanos, que es la misma situación cuando Dios nos perdona, cuando Dios va a sus hijos y clamamos y Él nos responde. Dios, hermano, está pendiente, no ha cerrado sus oídos. Como padres nosotros sentimos ese pesar de nuestros hijos. Me dice, papi, yo no hice lo que yo te pedí, por eso te pido que me perdones y yo sé que tú me amas. ¿Qué pude hacer con esas palabras escritas en ese pequeño papel? Todavía las conservo. Todavía, hermanos, la tengo ahí guardada porque yo sé que va creciendo a medida que va creciendo. Y una de las cosas que nosotros como padres siempre deseamos, la obediencia de nuestros hijos. Siempre esperamos eso, que nuestros hijos nos atiendan. Son los mejores consejos. Le amamos con todo el corazón. Yo lloro con mis hijos. Yo lloro con ellos, me siento con ellos, se me salen las lágrimas.
Y les digo a ellos que hay un Dios verdaderamente todopoderoso, capaz de hacer maravillas en nuestras vidas, de hacer cambios en nuestras mentes. Él es capaz de volcar todo lo que tenemos, todo el desecho de la vida miserable que aún llevamos en nosotros. Porque, hermanos, la razón que aún no le hayamos podido entregar por completo el corazón es porque aún mantenemos pecados ocultos en nuestra vida. Aún manejamos pecados, ya sean pequeños o grandes, pero todavía no hemos podido moldear nuestro carácter. Jesús desea que nosotros podamos ser igual a Él. En su palabra nos dice Él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Él habla que es humilde de corazón, vengo repitiéndole casi siempre que cuando Él habla de humilde de corazón, es que lo que más necesita el ser humano es un cambio de corazón. Hay que hacer un trasplante en la vida nuestra. Yo, igual que ustedes, le he fallado al Señor. He tratado muchas veces de decirle: Señor, este año va a ser diferente. Este año una página nueva abierta para mí. Yo voy a escribir grandes cosas allí. Y a veces pasan días y tal vez esté feliz, pero viene alguna preocupación en nuestra vida, viene una tragedia en nuestra vida e inmediatamente tomamos otro camino equivocado. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios espera de nosotros una confesión sincera de corazón. Una confesión que podamos arrancarla de lo más íntimo de nuestro corazón. Que podamos acercarnos a Él confiadamente. Que podamos conversar con Él, exponerle todo lo que tenemos, todo lo que somos, y un día poder darle todo nuestro corazón. Dios necesita de nosotros que podamos llegar a darle todo el corazón. Él no quiere un pedacito de tu corazón, Él quiere todo tu corazón. Por eso dijo el profeta, se escribe en la palabra de Dios: hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Porque el problema del ser humano radica en el corazón. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el jardín del Edén, ¿saben? Toda la culpa se le echaron ¿a quién? A Dios. Dios no era culpable. Dios le había dado, en aquella ocasión, le había dado una forma de obediencia. Quería la obediencia de sus hijos y por lo tanto allí en el huerto del Edén había plantado un árbol y se les dijo que no podían comer de ese árbol porque el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían. El enemigo entró al jardín y el enemigo vino para dividir, para destruir, para difamar el carácter de Dios, para que entendamos de otra manera su carácter. Ese es el propósito de Él. Así que Él vino al jardín del Edén e inmediatamente convenció a Eva, engañó a Eva, y Eva comió del fruto que se le había dicho que no comiera. Y luego Eva le dio a su marido, a su esposo Adán, y después de eso sintieron grande vergüenza, a tal punto que se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando Dios los llama, cuando Dios con amor y con ternura llama de ellos, inmediatamente pusieron excusa, no confesaron sus pecados, no fueron directo a Él, arrepintiéndose de lo que habían hecho, humillados de corazón para pedirle perdón. Así es el ser humano. Nosotros los seres humanos, cuando estamos en pecado, llegamos a una situación de pecado, quiero decir que lo que más deseamos nosotros es escapar de la presencia de Dios. Queremos estar lejos de Él. No nos sentimos bien a su lado. Cuando el pecado está en nosotros, hermanos, hay una división. Y Dios sigue llamando al corazón de nosotros, pidiendo arrepentimiento para darnos el perdón. Y nosotros huimos de la presencia de Dios. Ustedes ven y notan, allí Dios con ternura y con amor los llama y ellos uno al otro. Primero Adán le dijo: la mujer que tú me diste, es decir, esa mujer que tú criaste, ¿por qué me diste esa mujer? Me hubieras dado otra clase de mujer.
pero esa mujer que tú me diste me hizo comer de la fruta prohibida. Comí de la fruta del árbol que no debía comer. Y luego la mujer dijo, la serpiente que tú creaste me dio a mí, me engañó y yo comí de ella. Saben, el ser humano siempre está así. Siempre nosotros echándonos la culpa unos a otros. Siempre estamos nosotros diciendo, no, Dios tiene la culpa de esto, Dios tiene la culpa de aquello, Dios no me escuchó. Cuando hay tragedias en mi vida, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, ¿por qué Dios tiene la culpa? Dios tiene la culpa de la situación por la cual estoy pasando. Hace 2 semanas perdí a un buen amigo. Recuerdo que visitamos su finca, íbamos a la finca y pasamos los fines de semana en su finca. Era un señor muy agradable, era prácticamente, pasamos mucho tiempo con él, pero hace 5 meses atrás le detectaron cáncer en el estómago. Fueron al médico, hicieron los preparativos y lo más que ellos deseaban era que pudiera a través de la quimioterapia lograr erradicar el cáncer en su estómago. Así pasaron los días y cada día él se fue deteriorando. Fueron viendo a esta persona deteriorarse por causa de la enfermedad. Poco a poco se fue deteriorando, pasaron los días. Yo hablé con su hija y la primera pregunta que me dijo, Eliezer, tú estás en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué a mi papá le pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que mi papá tenga esta enfermedad? ¿No es que Dios nos ama? Si Dios nos ama, ¿por qué está padeciendo esta enfermedad? Saben, en esos momentos tal vez no hay palabras para nosotros consolar a una persona en esta situación. Yo le dije, sabes, eso por qué nosotros no lo podemos contestar. No somos capaces de contestarlo, porque la infinita misericordia de Dios, Él sabe las razones por las cuales está pasando esta situación. Solo me quedó orar con ella. Prácticamente estaba mandándole mensajes que le ayudaran a superar esta crisis. Siempre recuerdo que oré con ella y le decía, sabes, para Dios nada es imposible. Los imposibles para Dios no existen. Sabes, las razones por las cuales no entendemos hoy, un día la entenderemos. Dios nos dará esas razones, nos explicará por qué sucedieron esas cosas. Pero ahora no hay respuesta para eso. Queridos hermanos, hace 2 semanas lo sepultaron. Hubo mucha tristeza de corazón de aquella familia, pero hoy están recuperándose de ese momento tan difícil. Seguimos orando por ellos, seguimos teniéndolo en nuestro corazón. Saben, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida a veces no tienen explicación. A veces nosotros tratamos de tratar de conocer, de poder explicar esas razones, pero nunca vamos a poder entenderlo. Yo sí puedo entender algo, y es que Cristo murió por mí. Queridos hermanos, ¿cómo se sentiría el Padre? Saben, nosotros como padres, cuando hay una situación difícil, he conocido padres o madres que han tenido que donar sus órganos para salvar a un hijo suyo. Un padre hace lo que fuera, ¿por qué? Por salvar a su hijo. Un padre hace lo que fuera, haría todo, trataría de atraerlo, no haría lo imposible, buscaría la forma, se sacrificaría por un hijo. Pero en esta ocasión,
fue el Hijo que se entregó. Fue el Hijo que dijo: Padre, yo voy a hacer en este plan de la salvación, yo voy a dar mi vida por el hombre. Y así, hermano, ¿cómo se sentiría el corazón del Padre al ver a su Hijo pasando la angustia y el sufrimiento a través de la cruz del Calvario? Cristo vino a amar al ser humano, vino a consolarle, vino a darle esperanza, vino a tenerlo siempre en su corazón, ahí cerca, muy cerca de él. Pero el hombre siempre intentó alejarse de Dios. ¿Sabes? Recordamos las últimas palabras allí en la cruz del Calvario. El Señor, aún pasando este sufrimiento horrible y terrible, pudo decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Jesús. Se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree tenga que, hermanos, la vida eterna. Tenemos que llegarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Ante la presencia de Dios, nosotros debiéramos confesar nuestros pecados. Debiéramos ir a Él a los pies. Debemos estar en paz con Él. Deberíamos decirle como un amigo, tener una conversación como un amigo y poder tener un arrepentimiento sincero. Pero el arrepentimiento sincero también trae una reforma en el corazón del hombre. Podemos arrepentirnos, pero hermanos, Dios espera una reforma en nuestra vida. Dice Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Podemos buscarlo en la Biblia. Isaías capítulo 1, 16 y 17. Si el inicuo devolviera la prenda, restituyera lo robado y anduviese en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Lavaos, dice Isaías 1:16. Limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorrer al oprimido, mantener el derecho del huérfano, defender a la causa de la viuda. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, a través de sus palabras en 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 16. Versículo 11. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Pues he aquí esto mismo, el que fuisteis entristecidos según Dios, qué solícito cuidado obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué temor, y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Cuando el pecado amortiguado la persecución moral, el injusto no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego sin percibir su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello, y lo recuerda. La misma situación de Adán y Eva. Lo mismo, hermanos. La misma situación. El hombre, hermano, llevándole la culpa a Dios. Tú permitiste que esa serpiente entrara en el Edén. Tú permitiste que tú pudieras hacer esa mujer. Tú permitiste, hermanos, Dios siempre a través de eso, y nosotros como seres humanos siempre echándole la culpa a los demás. Queridos hermanos, haciendo a Dios responsable de su caída,
el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Hay ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que la palabra de Dios revela en el espíritu de confesión, sin excusa por el pecado, de intento de justificación propia. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11. Tenemos Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11. Hechos capítulo 26. Diez y 11. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos y cuando eran matados di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Un arrepentimiento sincero, pudo confesar que él participó de todas aquellas acciones tratando de que hacía el bien. Y en Timoteo capítulo 1, versículo 15 nos dice la siguiente manera: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una confesión sincera, nacida de un corazón sincero, pudo en el apóstol Pablo a ser un hombre humilde, porque quebrantó, hermanos, su corazón, pudo llegar al maestro, pudo acercarse a él, pudo allí, hermanos, confesar sus pecados, y como dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Dios espera, mis queridos hermanos, que nosotros podamos participar de su gracia maravillosa. Pero antes de ello, hermanos, tenemos que llegar hasta Él con un corazón contrito y humillado. Nosotros debemos de allí, hermanos, aceptar que Dios solamente puede darnos el perdón. Ya lo dijo el salmista en el capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios nos manda, hermanos, para poder llegar a esa vida de comunión con Él, de esa vida de un acercamiento sincero a través del arrepentimiento, a través de la humillación, podemos aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Todo pecador que venga a Él, dice la palabra, nunca le he desechado. Él siempre lo recibe con los brazos abiertos. Nunca se ha apartado de ti. Dios está allí, siente contigo. Allí tus dolores, tus tristezas, tus incertidumbres. Dios escucha tu voz, tu clamor y nunca te ha dejado solo. Él es quien llega hasta ti, Él es quien se acerca hasta ti, Él siempre anda procurando alcanzarte, Él siempre te llama, nunca te deja, nunca te abandona tirado a tu propia miseria, no te deja allí, hermano, sino que siempre anda en búsqueda del ser humano, de los pecadores. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, queridos hermanos. No importa hasta dónde te hayas ido, hasta dónde el pecado te haya llevado, no importa la carga de pecados que te están atormentando tu vida, no puedes dormir, no puedes avanzar, tienes miedo, hay circunstancias en la vida que te detienen. Iré a Cristo, pero yo me siento tal vil pecador que Jesús perdonará mis pecados. ¿Será que Él me va a perdonar? Yo creo, hay personas, hermanos, que han sido sometidas de tal manera a Satanás que no reconocen su pecado porque tienen temor de que Dios no lo perdone. Pero yo le digo esta noche,
No hay pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros lo hacemos, le confesamos nuestros pecados y llegamos a Él en humildad. Si nosotros oramos y le pedimos a Él que pueda perdonar mis pecados, hermanos, Él siempre es un Dios complaciente. Llegará hasta ti, no te abandonará. Dice lo siguiente, podemos leer esta cita que dice: ningún padre según la carne podrá ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría ungir más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que al extraviado. Todas sus promesas son amonestaciones, no son sino la expresión de un indecible amor. Hermanos, cuando Satanás viene a tu vida, cuando Satanás se acerca a tu vida y te dice que eres un gran pecador, que para ti no hay perdón, mira la cruz del Calvario. Cristo murió por ti. Si hay para Cristo, hay solución. En Cristo hay solución. Solo Él puede darte un nuevo corazón. Solo Él da nuevas oportunidades. Por eso dice 1 de Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el propósito por el cual vino al mundo. Dice que Él no vino a salvar a justos, sino vino a salvar ¿qué? A los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos primero. Él vino a darte las oportunidades que tal vez en este mundo de pecado nosotros no la podríamos tener. Cristo, hermanos, llegó hasta ti, vino hasta ti para darte muchas oportunidades. Cristo, a Él podemos encontrar en Él un amor apasionado. Nunca estuvo tan cerca de nosotros. Nunca se ha apartado de nosotros. Siempre ha estado caminando con nosotros. En la palabra de Dios encontramos cómo el salmista David, en cierta ocasión, ¿verdad?, falló, cayó fuerte. Fue en aquella ocasión, hermanos, cuando se sintió tan solo, avergonzado y arrepentido por su falta. Y no tanto, sino que sabía que él había ocasionado tanto, una enorme situación triste a los ojos de Dios. Y él escribe en ese Salmo 51, uno de los salmos más preciosos, porque él dice: apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones. Él no le echó la culpa a nadie. David no le echó la culpa a nadie. Sabía que el transgresor era él. Era el culpable por lo que había hecho sufrir. Había hecho entristecerse, ver cómo se entristecía Dios por su culpa. Sabía que era el culpable. Él reconocía tu transgresión, su pecado. Y allí, hermanos, de rodillas, él pudo escribir, pudo decir: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí un Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de la sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia.
Tal arrepentimiento, hermanos, no proviene de cualquier ser humano, no proviene sino de lo profundo, hermanos, de ese espíritu que te motiva. No ese arrepentimiento como este está ya al alcance también de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Solamente mediante Cristo nosotros podemos obtener esta confesión. Cuando le conocemos, cuando hemos creído en Él, cuando hemos caminado con Él, cuando hemos visto la tortura y el sufrimiento que pasó a través de la cruz del Calvario, lo que hizo por mí, cómo vino a rescatarme de este mundo pecaminoso. Hizo planes maravillosos para que tú y yo hoy pudiéramos esa oportunidad. Querido hermano y amigo, en esta noche, en Él hay esperanza. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 8, Él hace una invitación para todo pecador, todo aquel que está cargado de pecado, que no siente que no hay propósitos en su vida. Para Él hay una invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y la invitación es: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo te haré que descansar. Esa es la invitación de Jesús. Él hace esa invitación para que vayamos a Él, y Él no está lejos. Pero Él no se queda estático, hermanos. Él está ahí para recibirte. Él no se queda ahí esperándote a que tú vengas para que Él va a ofrecerte el perdón. Él está allí, Él sale a encontrarte. Él sale a hacer esa invitación personal. Él quiere que tú estés cerca, allí con Él, para que juntos puedas acercarte a Él en un arrepentimiento genuino y tú puedas tener las virtudes, conocer las virtudes de aquel que tanto te amó. Hace 5 años atrás estaba haciendo un trabajo en el sector de San Andrés, Gómez abajo propiamente. Allí compartí con el dueño de la casa el trabajo que estábamos haciendo, le gustó mucho. Y al final del trabajo, ya casi finalizando ese día, iba a entregar el trabajo completo. Y era un domingo, recuerdo, un domingo por la tarde. Entonces él me dijo: Eliezer, te tengo preparado algo para ti. Yo le dije: con mucho gusto lo aceptaré. He preparado una gallina de patio con arroz de guandú y una chicha de maracuyá. Él se dedica a la siembra de maracuyá. Una gallina guisada de esa nada más, así sazonada sin salsa, con su cebollita, su culantro, su tomatito. Y me dice él: bueno, cuando usted termine, la comida está presta para que podamos comernos esa comida. Yo llegué y terminé mi trabajo, le entregué el trabajo y me llamó: vamos a cenar. Yo quiero decirte que esto lo hago propiamente porque me ha gustado tu trabajo, así que en gratitud me siento contento con eso, Eliezer, y eso te puedo ofrecer este domingo. Así que comimos juntos allí, muy deliciosa la comida, por cierto. Y al final me dice él: yo voy a recostarme un poco porque esta noche tenemos vigilia, quiero prepararme para eso. Nosotros hacemos vigilia hasta las 12 de la noche, así que estamos preparados. Yo voy a descansar un poco, usted queda en casa, no importa. Así que mientras yo estaba allí ya limpiando la parte que había ensuciado ahí su cocina, ¿saben? Ocurrió algo extraño. Yo sentí algo en mi estómago. Sentí que el estómago me crujía. Inmediatamente dije: me cayó mal la comida. Quedé ahí sintiendo un dolor fuerte, no sabía qué hacer. Así que nos pasa algo después de esa comida
No sé si a usted tal vez le haya ocurrido, pero una comida cuando te cae mal así, hermanos, te dan ganas de ir ¿a dónde? Al baño. Así que yo me sentí tan apresurado, yo no sabía qué hacer. Ya sentí, hermanos, algo como que me iba bajando, me sentía incómodo, no quería levantarlo, no quería decirle nada, no quería que él supiera que su comida me había hecho daño. Así que yo dije, bueno, la única manera es buscar un lugar donde pueda yo hacer mi necesidad. Y traté de buscar, visualicé por allá unos árboles, un montecito, dice, bueno, voy para allá, y cuando voy llegando, había unas personas que iban pasando por ahí, yo, qué problema, ¿qué hago? Así que me fui y comencé a visualizar, y la cosa, hermanos, venía para encima, la situación difícil. Así que yo vine y busqué, ustedes conocen la letrina, ¿verdad? Esas letrinas, ellos habían abandonado esa letrina, estaba forrada de zinc, ese hueco allí, y hermanos, no había otra situación. Digo, esta es mi oportunidad, aquí será la situación. Así que, hermanos, ya llegando, corrí, en eso bajo mis pantalones, me trepo esa letrina, y bueno, ahí ustedes saben lo que sucedió. Pero me sentí aliviado, contento. Pero ocurrió algo, hermanos. Ocurrió algo impredecible. Cuando voy a buscar mi celular, resulta que el celular lo tenía en la parte trasera de mi pantalón, en el bolsillo. Y yo había escuchado como un toc. Y resulta que el celular había caído adentro de la letrina. Yo dije, mi celular. No puede ser posible. Ahí está mi celular. Era de esos celulares que tenían una lucecita que se encendía así, parpadeaba, azulita. Y yo lo miro allá, hermano, me asomé por el hueco de la letrina y allá estaba mi celular. ¿Qué voy a hacer? Pensé. Así que no lo pensé dos veces. Tengo que rescatar este celular. Sea como sea, tengo que bajar a ese hueco y rescatar mi celular. Tenía todo allí, hermanos. Tenía clientes por cobrar. Solo allí estaban los números de ellos, los números telefónicos. Tenía pura información allí en mi celular de mis trabajos y de otras cosas importantes para mí, que yo no podía dejar mi celular ahí tirado, hermanos. Así que como pude, hermanos, dije, bueno, no puedo bajar, pero voy a buscar una forma. Así que busqué un árbol largo, le quité las ramitas, agarré, hermanos, fui por ahí, busqué y vi había de ese, ustedes conocen lo que son constructores, alambre ese dulce, un alambre dulce, y yo agarré, hice un gancho, lo amarré a la vara y lo metí hasta abajo. Pero, hermanos, para mí, cuando trataba de agarrarlo, más de un día, y más de un día. Y llegó el momento que decía yo desesperadamente, Señor, permite que yo pueda recuperar este celular. No importa lo que tenga que hacer, pero ahí metí, hermanos, otra vez el gancho y no podía agarrarlo. Y lo que hacía en vez de agarrar el celular era hundirlo más. Ya no lo vi el celular. Desapareció la lucecita, pero yo dije, no puedo dejarlo allí. Venía la noche, eran las 6 de la tarde, ya casi 6:30. Se iba a oscurecer. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a tratar de alumbrar para ver eso? No tenía nadie que me ayudara. Pero yo tomé otra decisión. Encontré allí, hermanos, un recogedor de basura. Y cuando encuentro ese recogedor de basura allí, dije, bueno, esta es otra oportunidad. Voy a amarrarlo al palo, voy a meter eso. Yo sé que ese recogedor podrá agarrarlo de lo profundo y sacarlo. Ustedes saben lo que hay una letrina, hermano, olvidada. Es una letrina. Pero yo quería mi celular. Y cuando tú quieres algo, hermano, ¿qué haces? Cuando tú quieres algo, ¿qué haces, hermano? Cuando tú quieres, ¿qué haces?
Cuando tú crees y quieres, ¿qué haces? Haces lo imposible por rescatarlo. Así que, hermanos, yo dije, allá voy otra vez. Y ahora, hermanos, vengo sacando. De ahí venía, hermanos, en el recogedor, ahí viene mi celular. Pero cuando lo traía aquí cerquita, hermano, resulta que era pura basura, unos plásticos enredados ahí. Y todo, hermano, el asunto ahí, hermano. Pero a mí no me desesperaba. Me había ensuciado las manos. Cuando llegué, hermano, para ver qué es lo que había ahí, ensuciado las manos. Hermano, mis manos se llenaron de caca. No había nada que hacer y dije, el celular no lo pude recuperar. Volví, tiré otra vez el recogedor de basura. Y cuando ya lo estaba recogiendo, hermanos, ahí, cuando levanto ahí, hermanos, vi algo que se movía allí y una lucecita. Dice, ese es mi celular. Así que, hermanos, con cuidado lo traje. Y cuando llegó hasta mí, ustedes saben qué hice, hermano. ¿Qué hice? Volví a agarrarlo con mi mano. No me importó. Lo levanté y yo dije, gracias a Dios tengo mi celular. Me había llenado de caca, pero tenía mi celular. Ahora, ¿qué hacía con ese celular lleno de caca? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú cuando el celular está así lleno de caca? Pues tengo ahora que limpiarlo. Así que agarré, hermanos, una manguera y le pasé lo más rápido posible. Lo limpié, traté de limpiarlo como pude y entonces me lo traje así. Y cuando llegué a la casa, volví a limpiarlo nuevamente. Agarré alcohol, le metí, hermanos, por todos esos contorcitos, todas las cositas por ahí, tratando de sacar. Pero ese olor, hermanos, seguía en el celular. Le eché alcohol, cogí un perfume, hermano, le tiré, pero cuando me lo ponía aquí cerquita, el olor seguía. Pero yo amaba mi celular. Hasta que le pude quitar lo más que pude el olor. Pero dije, ese es mi celular, lo tengo conmigo. Gracias a Dios. Tal vez te rías de esto. Tal vez sientes que es parecer una fábula. Yo no sé, te pregunto en esta noche, ¿tú harías lo mismo? No te estoy preguntando, hermanos. ¿Tú harías lo mismo si tu celular cae en una letrina? ¿Lo tratarías de rescatar o lo dejarías allí? ¿Qué harías? Esta noche yo quiero decirte algo. Para mí parece una metáfora, pero esta noche eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí, hermanos. Este mundo es una caca, está lleno de caca. Es una letrina gigante este mundo, porque aquí en este mundo no hay nada bueno. Pero ahora mira a Jesús. Hizo hasta lo imposible, dejó la seguridad del cielo, la adoración de los ángeles, todo lo dejó por ti y por mí. Vino a ensuciarse sus manos de pudredumbre. Hermanos, dice la Escritura que nuestros pecados son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Nosotros somos como trapos de inmundicia, no hay valor, llenos de pecado, fuimos separados de Dios. Pero no te desanimes, porque Cristo vino a rescatarte. Cristo hizo todo lo posible, se ensució, hermanos, y aún seguimos sucios. ¿Y sabes lo que hace el Señor, hermanos? Cada vez que te ensucias, vuelve y te limpia, vuelve con sus manos a limpiarte. No importa lo sucio que estés, no importa las veces que hayas viajado a esa letrina, no importa cómo te sientas por culpa del pecado. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar en esta noche, te lo digo, hermano. A visitas que nos acompañas, amigos que nos acompañan. No hay pecado que Dios no pueda quitar de tu vida. No importa hasta dónde hayas ido, no importa si te hayas llenado del lodo de los puercos. Un día el hijo pródigo, hermanos, se llenó
del lodo de los puercos. Allí estaba, en el lodo del pecado. Pero un día dijo: ¿cómo es posible que yo esté aquí? ¿Cómo es que yo siga en el pecado? ¿Cómo es que yo siga revolcándome en este pecado? En la casa de mi padre, él tiene jornaleros y comen bien, se alimentan bien. Me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo, pero por favor, déjame ser como un jornalero. Esa es la actitud. Ese es el deseo que Dios quiere de ti. La voluntad. Porque Dios, Jesús, no fuerza a nadie, no obliga a nadie. Jesús no trata de obligarlo a que tome la decisión. Tú tienes la decisión en tus manos. Hoy está la voluntad, tu propia voluntad. El deseo de hacerlo está en ti. Solo tú conoces lo profundo del pecado, el daño que te está causando. Solo tú puedes tomar esa decisión. Dios no puede forzar tu voluntad. Y aquel hijo tomó esa decisión. Me levantaré e iré. No esperó cambiarse, no esperó bañarse, no esperó ponerse bonito, limpiarse de todo eso, hermano. No le interesó nada. Él lo único que le interesó era a su padre. Así que mientras caminaba, mientras iba lleno de lodo de puerco, de la caca del puerco, allí lleno de excremento, él siguió caminando. Y a lo lejos dice que el padre lo vio, lo observó cuando venía a lo lejos. Y cuando lo vio a lo lejos, el padre se quedó ahí tranquilo esperando que llegara. El padre se quedó allí estático. Ahora que venga a mí. Él se apartó de mí, tomó su decisión, se fue. Ahora después, ¿saben? Nosotros los seres humanos nos pasa eso. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos en problemas, ¿sí o no? Cuando hay enfermedades, cuando hay problemas en tu hogar, cuando hay divorcios, cuando te quedas sin dinero, cuando tienes una deuda, te van a quitar la casa porque tienes una deuda que no puedes pagar tu casa o tu carro. Cuando hay situaciones difíciles, clamamos a Dios. Y Dios, que está misericordioso con nosotros, nos contesta. Clama a mí, dice el Señor, y yo ¿qué? Te responderé. El Señor abre su boca y con gozo te invita, hace la invitación, con arrepentimiento sincero de corazón, Él te perdona, acepta tu oración y sabes, te ayuda. Pero cuando todo está bien, hermanos, cuando tienes una buena casa, cuando tienes un buen carro, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes dinero en el banco, ¿qué hacemos? Nos separamos de Él. Así somos los seres humanos. Pero aún así, Dios nos sigue amando. Y allí aquel joven, hermanos, con todos sus problemas, el padre lo vio a lo lejos, dice la Escritura, corrió hacia él, lo tomó y lo abrazó y lo besó. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. Qué lindo es papá. Qué lindo es papito. Que cuando yo fallo, no ve en mí las veces que me caigo. Él ve en mí las veces que me levanto. Porque Él está ahí para tenderme la mano. Y corrió, lo abrazó, lo besó. Y sabes,
como Adán, que se escondió y tomó su propia justicia, el manto de su propia justicia, que no sirve para nada, justificándose él propiamente. Encontramos que este hijo no se justificó, aceptó que él tenía la culpa. Y el padre vio el sincero arrepentimiento en ese hijo y lo cubrió con su manto de justicia. Y sabes, lo trajo a casa, agradecido, feliz y contento. Hizo una gran fiesta en su casa, porque dijo estas palabras: este era mi hijo amado, el cual estaba muerto y hoy ha revivido.